La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, María y Fernando, Pilar, todas. Me encanta vuestro programa. Os sigo hace muchísimo tiempo y una vez que ya por fin conseguí hacerme la promesa de que podía aportar mi granito de arena a esta gran confluencia de amistad en la conciencia del ser humano, pues me he hecho mecenas. Espero con todo mi corazón que sigamos adelante en esta nueva etapa de esta nuestra vida humana. Un abrazo a todas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Folks, I've just spoken with Prime Minister Netanyahu. Earlier today I spoke with President al-Sisi of Egypt. Prime Minister Netanyahu informed me that Israel has agreed to a mutual unconditional ceasefire to begin in less than 2 hours. Pero utilizar a menores, para que, incumpliendo cualquier norma de derecho internacional, poniendo en riesgo la vida de menores de su propio país, de Marruecos, con una finalidad, no se sabe muy bien con qué finalidad, porque algo tiene que tener muy claro Marruecos, es que con España no se juega, Eso llámelo usted como quiera, yo lo llamo chantaje. Conozco muy bien Marruecos, conozco muy bien Estados Unidos y conozco muy bien cómo hay que hacer las cosas con Marruecos y con Estados Unidos. La crisis diplomática que estamos sufriendo en Ceuta está causada por Marruecos, pero la responsabilidad del gobierno español es haberla evitado. Y llevábamos un mes diciendo que esto iba a pasar. Si Sánchez quiere dejar las cosas claras, que hoy mismo rompa su acuerdo de gobierno con Podemos, que es quien ha producido esta crisis diplomática. Lo que tiene que hacer en este momento en que hay una crisis diplomática tan importante como la que hemos vivido es apoyar al gobierno. Hay cuestiones en las que no se puede hacer política partidista. Extremadura votará a favor de esa propuesta y ya les anuncio que acogeremos a 11 niños o niñas procedentes del sistema de protección de menores de Ceuta y que pasarán a formar parte de nuestro sistema de protección de menores en la comunidad autónoma de Extremadura. Hay un acuerdo del conjunto del Estado español en el cual Madrid recibiría a 20 menores. Se realizó una reunión en el día de ayer y ese es el acuerdo y Madrid acogerá a 20 niños que han llegado a Ceuta. Y que el Gobierno de España nos hable y nos diga cuál va a ser la distribución y dónde se van a desplazar a estos menores, porque están llegando de una forma bastante alarmante y no sabemos hasta qué punto se va a poder frenar esta situación, y mientras tanto, lógicamente, no podemos esperar a que estos niños, que son menores de edad, estén sencillamente en la calle abandonados. Eso no es posible. Allow me to emphasize that all COVID-19 virus variants can be controlled in the same way, with public health and social measures. And that all COVID-19 virus variants that have emerged so far do respond to the available approved vaccines.
I got a job in the valley, but today I didn't go. I need a day off, but the boss says hell no. I'm gonna get drunk and smoke 3 packs of Marlboros. And part of me thinks I ain't ever gonna make it back home. I got a wife at the house, but she got no love for me. Dropped on the couch on the phone watching TV. The woman I married wasn't nearly so goddamn mean. And she didn't shut down so many beds to die as a bee. I'm gonna go to the bank and cash out my account. Drive straight to the tavern and drink a disgusting amount. Spin my pistol and baby you better watch out. 'Cause wherever it points I'm coming to your town. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera. Hoy es 21 de mayo de 2021 y como sabéis y como anunciamos en el hashtag, se ha producido esa noticia. Esta noche conocíamos el alto el fuego en Gaza después de 11 días de bombardeos que terminan con 232 palestinos asesinados, incluidos 65 niños y niñas, y 12 en el lado israelí, 12 personas en el lado israelí, entre ellos 2 menores. Y mientras, en España continúa la crisis humanitaria en Ceuta, que no solo ha supuesto un problema humanitario y diplomático, también ha supuesto un nuevo enfrentamiento por parte del principal partido de la oposición, del Partido Popular. Ayer escuchábamos a Pablo Casado diciendo que esta era una crisis anunciada, que llevaban tiempo advirtiendo que esto iba a pasar. Entonces, ¿por qué no lo evitaron? Si no fueron capaces de dialogar con el gobierno y evitarlo, esto también es un fracaso para el Partido Popular como partido de la oposición. ¿O es que la oposición no tiene una responsabilidad con España? Y no olvidemos, si dejan que el gobierno fracase, también fracasará España. ¿Es esta la labor de oposición que quiere hacer el Partido Popular, anteponer sus réditos políticos a los réditos de España? Pero como sabéis, cada viernes también tenemos afortunadamente un espacio de sosiego para hablar de otras muchas cosas. Tenemos ese resumen de prensa internacional con Pilar de la Peña, en el que analizamos todas las informaciones que han marcado la agenda internacional a lo largo de la semana. Y en videojuegos vamos a hablar con Adrián Suárez, en Twitter @9bits, que nos va a hablar de la muerte del dibujante Kentaro Miura. Luego en series vamos a hablar de Reyes de la Noche con Ana Pastor y también con el actor Javier Gutiérrez. Y el relato de hoy, que va a cerrar el programa de hoy, se llama Calma, que nos viene muy bien, y va a ser con la maravillosa voz del actor Pachi Freitez. El hashtag de hoy es #LaCafetera alto el fuego. #LaCafetera alto el fuego. Y ya empiezo saludando a aquellas personas que os habéis levantado pronto, que ya estáis por aquí. El Conde de Montecristo, Ángel Trianero, Pipistrelo, Kira, Ayla, Edi Muscus, Laura también está por aquí ya, Néstor, Tania de la Fuente, Marcos, Tallichi, Logan, Olaya también está por aquí. Muchísimas gracias una mañana más por estar aquí resistiendo en la cafetera. Tenemos muchas cosas de las que hablar, así que si os parece, comenzamos. A todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches.
Let the first sound you hear be a beating heart, speeding bright, speeding bold. And when your eyes come to me, I'm humbled constantly, a supernova in sight. Como decía, hay muchísimas cosas que comentar. Es verdad que las portadas no recogen ese alto el fuego, es verdad que también lo conocíamos a lo largo de la noche. Esas declaraciones de Joe Biden se conocían aquí en España esta mañana y anunciaba así el alto el fuego en Gaza. Folks, I've just spoken with Prime Minister Netanyahu. Earlier today I spoke with President al-Sisi of Egypt. Minister Prime Minister Netanyahu informed me that Israel has agreed to a mutual unconditional ceasefire to begin in less than 2 hours. We're in sight. Bueno, y más allá de la situación en Gaza, también aquí en las portadas, lo que sí que reflejan las portadas es la situación en Ceuta. Sigue este asunto en la actualidad española, lo llevan todas las portadas. El diario El País dice que Bruselas advierte a Rabat sobre las ayudas tras la crisis de Ceuta. Dice que la Comisión condiciona la asistencia financiera a la protección de las fronteras y, de hecho, recuerdan que el país magrebí ha recibido 13.000 millones desde 2007 y aspira a nuevos fondos, y que España acuerda con Marruecos devoluciones rápidas de migrantes. En el diario El Mundo dicen que Rabat engañó a los niños vía redes, hizo viral un falso partido de fútbol en la ciudad y buscaba desestabilizar a España al no poder devolverlos a Marruecos de forma automática. Y luego La Razón lleva una imagen de portada de Ceuta y dice: deportar menas por la puerta de atrás. Interior trasladará a distintas comunidades a 200 menores de Ceuta. De esto vamos a hablar, de la acogida de menores en distintas comunidades autónomas. Ya se han posicionado varias comunidades autónomas. Es verdad que esto depende del gobierno de España, pero bueno, pues también que las comunidades tengan conformidad con este asunto. Y en La Razón llevan sobre Marruecos que Zarzuela espera luz verde para mediar con Marruecos. Está todo preparado para mover los hilos que sean necesarios. Al emérito se le ha pedido que esté al margen. Bueno, pues en medio de esta crisis humanitaria, de esta crisis diplomática, nos encontramos con que la posición del principal partido de la oposición es la siguiente. Pablo Casado decía que sí, que él sabe cómo hacer las cosas entre Marruecos y Estados Unidos. Lo que tiene que hacer es decidir si quiere estar con la política europea, con la política occidental, con los partidos que queremos que nos llevemos bien con Estados Unidos, con los partidos que sabemos de política exterior, de política diplomática, o si quiere estar con el señor Puigdemont y con los señores de Podemos. Yo llevo toda mi vida en política exterior. Como diputado he sido portavoz de Exteriores, presidente de la Comisión de la Unión Europea y antes de ser un responsable político he estado en política atlántica. Conozco muy bien Marruecos, conozco muy bien Estados Unidos y conozco muy bien cómo hay que hacer las cosas con Marruecos y con Estados Unidos. Y yo ayer lo que le dije es que a quien le quede el gobierno grande, que al menos pida ayuda. Hombre, una manera de ofrecerse a ayudar diciendo que el gobierno te viene grande, no sé si es la mejor manera, ¿no? Y luego, insistiendo, si tú tienes la solución y no eres capaz de transmitirla, no eres capaz de evitar lo que supuestamente tú decías que sí que se podría haber evitado, que era una crisis anunciada, ¿por qué no la evitaste? Eso es un fracaso también del partido de la oposición, que no hay que olvidar, el principal partido de la oposición también tiene una responsabilidad con España. Decía, es una crisis anunciada. La crisis diplomática que estamos sufriendo en Ceuta está causada por Marruecos, pero la responsabilidad del gobierno español es haberla evitado. Y llevábamos un mes diciendo que esto iba a pasar. Ha sido la crónica de una crisis anunciada. Y para eso está la oposición, para decir
El Gobierno tiene todo el apoyo para preservar la soberanía nacional y la integridad de nuestras fronteras. Sin embargo, también decía que la culpa de esta situación es de Podemos. ¿Con quién está Pedro Sánchez? ¿Con la oposición leal, que pide firmeza, que pide responsabilidad, o con sus socios de gobierno? Que ayer dijo Podemos que Ceuta y Melilla insinuaron que no son españoles. ¿Es que Ceuta y Melilla no son ciudades españolas, señores socios de Pedro Sánchez? Si Sánchez quiere dejar las cosas claras, que hoy mismo rompa su acuerdo de gobierno con Podemos, que es quien ha producido esta crisis diplomática. Podemos ha producido esta crisis diplomática según Pablo Casado. Claro, lo que no dice es lo que dicen varios periódicos que hablan de esa doble vara, y es que lo que no dice es que él se reunió hace una semana con el partido marroquí que reivindica la anexión de Ceuta. En todo caso, la ministra de Defensa, Margarita Robles, preguntada en La Sexta sobre estas palabras tan críticas de Pablo Casado con la actuación del Gobierno en la crisis humanitaria que se vive en Ceuta, ella contestaba así y decía: no se puede hacer partidismo de todo. Mire, yo siempre he dicho, tengo el máximo respeto por el Partido Popular porque lo tengo por sus votantes. Y cuando oigo declaraciones como estas de hoy, me producen verdadero sonrojo. Yo creo que el Partido Popular es un partido que aspira a ser un partido de gobierno, que dice que es un partido de Estado, un partido que se dice que es un partido de Estado y que yo creo que tiene que ser un partido de Estado porque sus votantes merecen que sea un partido de Estado. Lo que tiene que hacer en este momento en que hay una crisis diplomática tan importante como la que hemos vivido es apoyar al Gobierno. Hay cuestiones en las que no se puede hacer política partidista. Desgraciadamente se ha hecho política partidista durante la pandemia porque ha habido más intereses en buscar réditos electorales que en trabajar conjuntamente con el Gobierno por la salud. Pero esto de hoy, ciertamente le digo, me produce sonrojo. Remember, yours is the heart that paints the world the very best. Y aparte de del enfrentamiento político por parte del Partido Popular hacia el Gobierno durante esta crisis, en medio de todo esto, mientras nos encontramos con unos problemas diplomáticos entre Marruecos y España, la ministra de Defensa también, Margarita Robles, en Radio Nacional, hablaba de chantaje por parte de Marruecos y les acusaba de usar a menores en el caso de Ceuta. Pero utilizar a menores, para que, incumpliendo cualquier norma de derecho internacional, poniendo en riesgo la vida de menores de su propio país, de Marruecos, con una finalidad, no se sabe muy bien con qué finalidad, porque algo tiene que tener muy claro Marruecos, es que con España no se juega. En España no se juega. Eso llámelo usted como quiera. Yo lo llamo chantaje. Decía. Y el caso es que va a haber un reparto, como decía, entre las comunidades autónomas para acoger a 200 menores migrantes que llegaron a Ceuta. El Ministerio de Derechos Sociales ha propuesto a las comunidades autónomas que acojan a 200 menores y decían en algunas informaciones que algunas, como la Comunidad Valenciana o Baleares, se han mostrado a favor, mientras que otras, como Andalucía, Cataluña, decían que han mostrado reticencias. Juan Marín, desde Andalucía, no era muy claro en este asunto. Decía que ellos tenían los centros ya saturados y que esperarían a ver qué es lo que pide el Gobierno, pero no se mostraban directamente a favor. Y en el caso de los menores no acompañados, las competencias son del Gobierno de España. Las comunidades autónomas lo que hacemos es, en las instalaciones que tenemos, pues alojarlas. Lo que estamos esperando es que, en este caso, dentro de Andalucía, tenemos una gran saturación ya de menores no acompañados en los centros de los que disponemos y que el Gobierno de España nos hable y nos diga cuál va a ser la distribución y dónde se van a desplazar a estos menores, porque están llegando de una forma bastante alarmante y no sabemos hasta qué punto se va a poder frenar esta situación, y mientras tanto, lógicamente, no podemos esperar a que estos niños, que son menores de edad, estén sencillamente en la calle abandonados. Eso no es posible.
No es posible que los menores estén en la calle, así que bueno, veremos. No había uno claro, evidentemente. Están a la espera también un poco de lo que digan desde el gobierno. Rectificando, decía antes que Cataluña se había mostrado reticente. No, se ha mostrado a favor de acoger a estos menores, como Euskadi y también como la Comunitat Valenciana. También desde la Comunidad de Madrid recibirán, decían, 20 menores. Hay un acuerdo del conjunto del Estado español en el cual Madrid recibiría 20 menores. Se realizó una reunión en el día de ayer y ese es el acuerdo, y Madrid acogerá a 20 niños que han llegado a Ceuta. También se pronunciaban desde Extremadura. Extremadura votará a favor de esa propuesta y ya les anuncio que acogeremos a 11 niños o niñas procedentes del Sistema de Protección de Menores de Ceuta y que pasarán a formar parte de nuestro Sistema de Protección de Menores en la Comunidad Autónoma de Extremadura. También preguntaban en Euskadi a la viceconsejera de Políticas Sociales. Pues ayer tuvimos la reunión del Consejo Territorial del Ministerio de Derechos Sociales. El planteamiento que ellos nos hacían a las comunidades autónomas era la de acoger entre todas las comunidades autónomas 200 menores, migrantes no acompañados que habían llegado a Ceuta, el recogerles a esos entre las diferentes comunidades autónomas. Estamos un poco a la espera de lo que vayan a decir el resto de comunidades autónomas y en función de eso, pues bueno, pues yo creo que ponernos en marcha para acoger de la manera más rápida y mejor posible a estos menores. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Y ayer, además, entre todas estas informaciones, también se aprobó definitivamente la Ley de Protección de la Infancia, como anunciábamos ya ayer que se iba a producir. Y entre las mejoras que se han introducido en el texto durante esa tramitación en el Senado, destacaron también la prohibición de los desnudos integrales para determinar la edad de los y las menores migrantes. Y de hecho, Ione Belarra decía que gracias a esta ley, más allá del origen social, el género o el color de piel del niño o la niña, va a contar con una protección. Cuando el pasado 15 de abril aprobábamos en esta Cámara el dictamen de la Ley Orgánica para la Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a todas las formas de violencia, terminé mi intervención pidiéndoles que siguiéramos mejorando esta ley en la tramitación en el Senado para fortalecerla y para hacerla todavía mejor. Hoy aprobamos esta ley y esto supone un hito fundamental en nuestro país porque por primera vez se regula de manera integral la protección a los niños y a las niñas, también a los adolescentes, contra todas las formas de violencia. Creo que el mayor éxito de esta ley es mandarle a la sociedad española un mensaje claro e inequívoco de que sea cual sea el origen social, el género o el color de piel de los niños y las niñas, no es aceptable ninguna forma de violencia hacia ellos y hacia ellas en un Estado que sea digno del nombre de democracia. To see the truth around you, from a distance you can tell. To be in the great outdoors. Lo que sí que está en las
portadas, en la mayoría de las portadas, es el Plan de España 2050 que presentaba ayer Pedro Sánchez. El diario El País titula: Sánchez plantea una España más rica y más verde, pero envejecida, y el Partido Popular considera un insulto a los españoles que el Gobierno abra ahora un debate sobre la estrategia del país con vistas a 2050. En el diario El Mundo llevan también la imagen de portada de ese Plan de España 2050 y titulan: Imaginando una España a la vanguardia mundial. Pedro Sánchez expuso ayer su idea de país para dentro de 2 décadas. Según el diario ABC, Pedro Sánchez huye al 2050, presenta su agenda para la España de dentro de 30 años, se compara con Suárez y apuesta por una nueva transición. Y esta es la interpretación del diario ABC. Escuchamos, él fue desgranando los principales objetivos de este Plan de España 2050. Hay que decir que, más allá de las críticas que tienen desde el Partido Popular, que les parece ofensivo que haya un plan a largo plazo, además en un país en el que la política cortoplacista ha hecho tanto daño. El caso es que en este Plan de España 2050 se plantean, según cuentan varias informaciones a través también del documento que se ha ido compartiendo, plantean una jornada laboral de 35 horas, también priorizar la educación, aumentando el porcentaje de titulados en secundaria, también en la universidad y en formación profesional. Además de un incentivo para la inmigración, cambios en la tributación del IRPF, retraso en la edad de jubilación y también apuesta por fortalecer el sistema de salud pública, invirtiendo en sanidad un 7% del PIB, frenar la despoblación y también habló de la neutralidad climática para 2050. Así lo contaba Pedro Sánchez. Que se agrupan en torno a 9 grandes desafíos de país. El primero de ellos, tenemos que ser más productivos para ser mejores. El segundo es que tenemos que conquistar la vanguardia educativa. El tercero es que tenemos que mejorar la formación y la recualificación de nuestra población. El cuarto es que tenemos una sociedad que debe avanzar y convertirse en una sociedad neutra en carbono, sostenible y resiliente a una realidad como es el cambio climático. El quinto es preparar nuestro estado del bienestar para una sociedad mucho más longeva, como se ha dicho aquí. El sexto es promover un desarrollo territorial equilibrado, que tiene que ser también justo y debe ser sostenible. El séptimo, resolver las deficiencias de nuestro mercado de trabajo, adaptarlo a las nuevas realidades sociales, económicas y tecnológicas. El octavo, reducir la pobreza, la desigualdad y reactivar ese ascensor social que se ha puesto en cuestión por parte de las generaciones más jóvenes. Y en noveno lugar, ampliar las bases de nuestro bienestar futuro. Así lo presentaba Pedro Sánchez. Sin embargo, Pablo Casado decía que esto es un insulto para los españoles. Decía Pablo Casado, refiriéndose a que no hay que pensar tanto en 2050, sino tener en cuenta las cuestiones que tenemos ahora sobre la mesa. Esta es la interpretación de Pablo Casado, pero también a nivel internacional, como sabéis, cada viernes hacemos ese resumen de los asuntos más destacados a nivel internacional. Hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Y antes de pasar a eso, hay que decir que la OMS ha dado una buena noticia, hay que destacarlo. Las vacunas son eficaces contra todas las variantes de la COVID-19 surgidas hasta el momento. Allow me to emphasize that all COVID-19 virus variants can be controlled in the same way, with public health and social measures. And that all COVID-19 virus variants that have emerged so far do respond to the available approved vaccines. Y a esto se une también la información de que el Parlamento Europeo ha pedido liberar las patentes de las vacunas contra el coronavirus y reclama a la Unión Europea que apoye la iniciativa de India y Sudáfrica para una exención temporal de los derechos de la propiedad intelectual para las vacunas, o lo que es lo mismo, un paso más para conseguir la liberalización de las patentes para facilitar el acceso a las vacunas. Como decía, prensa internacional. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran.
Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues es viernes, ya sabéis que los viernes abrimos un capítulo para hablar de prensa internacional. Bueno, pues es viernes, ya sabéis que los viernes abrimos un capítulo también en la cafetera para hablar de prensa internacional, pero de la manera en la que los medios de comunicación extranjeros se han referido a España y cómo han proyectado, por lo tanto, su imagen en el exterior. Claro, con una crisis migratoria sobre la mesa como la que hemos vivido en la frontera con Ceuta, con las imágenes que nos ha dejado, el impacto en la prensa era indiscutible que se iba a producir. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. ¿Y ha tenido impacto en los periódicos? Muchísimo. La verdad es verdad que ha sido quizá la noticia de la semana. Es verdad que decir esto cuando hay encima la guerra en Gaza y, en fin, todos los conflictos que estamos viendo, pero desde luego en los medios europeos han tenido un impacto enorme, quizá porque vuelve a poner un poco las imágenes de la crisis migratoria en la puerta de Europa, ¿no? Que eso que se destaca en muchos medios, y además porque las imágenes han sido pues muy contundentes. Ha habido realmente estas cifras que se han dado, ¿no? De esta llegada récord, que es lo que destacaban muchos medios en los primeros momentos de la situación creada, ¿no? La llegada de varios miles de inmigrantes a través de Marruecos, incluso llegando a nado a Ceuta. Luego pues las imágenes de algunas pues las fronteras abiertas, esto que se ha dicho que Marruecos estaba dejando pasar, ha tenido también bastante eco. Y luego, desde el primer momento, los medios internacionales han recordado y han señalado que se trataba de una crisis diplomática y humanitaria, ¿no? Que, por ejemplo, el Washington Post empezó haciéndose eco de esto. Quizá uno de los aspectos desde el punto de vista de la política que más se ha destacado es cómo toda esta crisis ha incrementado y ha provocado una subida de tono en las tensiones y en la crisis diplomática que ya existía entre Madrid y Rabat por la hospitalización del líder del Frente Polisario, que ya habíamos comentado que había irritado mucho en Marruecos y que ya habían advertido de que podía tener consecuencias, y en este sentido pues varios medios han insistido en esto. Por ejemplo, Le Monde, ¿no? Señalaba que la masiva entrada de inmigrantes en Ceuta profundizaba la crisis diplomática. Deutsche Welle, muchos hablaban de la subida de tono, incluso de algunos hablaban de brutal subida de tono, como otro diario francés que destacaba esto. Y sí además se han recogido, han tenido bastante impacto las declaraciones de Pedro Sánchez, pues hablando de que se trataba de una grave crisis para España y para Europa, ¿no? Porque esto, también, digamos, las reacciones de la Comisión Europea, la especie de apoyo más o menos evidenciado, aunque con la boca un poco pequeña, ¿no? Quizá podríamos decir a España en esta cuestión. Pero es verdad que las imágenes han tenido un gran impacto y numerosos medios han puesto el foco también en el drama humano, ¿no? En lo que se estaba viviendo. Por ejemplo, la BBC titulaba su información con una frase de un inmigrante diciendo: le dije adiós a mi familia y salí sin nada, un poco para explicar qué era lo que estaba sucediendo, esta situación que además ha sido bastante sorprendente, ¿no? Nadie se esperaba y ha pillado también a buena parte de los medios internacionales desprevenidos. El New York Times también hablaba de la emergencia humanitaria y citaba describía imágenes como los niños tiritando en la playa, y en general todas el impacto de estas imágenes que hemos estado viendo. Otro aspecto que también ha sido destacado en varios diarios internacionales ha sido las acusaciones a España de hacer deportaciones sumarias al borde de la legalidad de las personas que habían entrado en Ceuta, de estas devoluciones casi en caliente a Marruecos. Esto, por ejemplo, The Guardian lo ponía de relieve. El New York Times también lo mencionaba, estas acusaciones. Reuters también se hacía eco de ello. Pero ya te digo que quizá uno de los
aspectos que más se ha destacado y que más ha llamado la atención han sido las imágenes. Y en este sentido, pues hay que decir que la imagen del abrazo de esta cooperante de Cruz Roja, Luna, al inmigrante senegalés en la playa nada más llegar, ha tenido un impacto muy, 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 muy grande. Yo diría que no diría que la mitad de las crónicas, pero muchísimas de las crónicas de los medios internacionales que se han hecho eco de la crisis en Ceuta la han utilizado un poquito como símbolo y como icono de esta crisis, ¿no? Podríamos decir que esa imagen se ha convertido en icono. Pues, por ejemplo, la sacaba el diario The Telegraph, varias televisiones, algún diario belga. Sí que ha tenido, ya te digo, muchísimos. La red de televisión austríaca también se hizo eco de ella. Numerosos corresponsales. Reuters también. De hecho, Reuters fue uno de los medios que estaba presente. El fotógrafo John Nazca, que era uno de los fotógrafos que estaba presente en la playa, pues también grabó toda la escena y fue uno de los medios que ha contribuido digamos, al impacto que ha tenido esta imagen. Y la verdad es que, para que te hagas una idea del impacto que ha tenido, Roberto Saviano, por ejemplo, el escritor italiano, se hizo eco, retuiteó la imagen y dijo que este abrazo representaba la única Europa en la que él se reconocía, ¿no? Y es verdad que llamó también la imagen del guardia civil, pues rescatando a un bebé de las aguas, sosteniéndolo en sus brazos, también ha sido utilizada y se ha convertido en un pequeño icono en varios medios, pues el Corriere de la Sera, el diario mexicano El Universal, France 24, la televisión también se hacían eco. Y ya te digo que una parte de la cobertura de los medios, más allá de la política o de digamos de las tensiones y de la crisis diplomática, se ha centrado en resaltar el drama humano y las imágenes que se han vivido en Ceuta estos días. Oye, también ha tenido mucho recorrido. Ayer lo anunciábamos en el programa que íbamos a tratar este asunto. Es que me ha llamado mucho la atención este artículo que escribías en Radio Cable. Resulta que ha habido una condena a una mujer por llamar asesino a un torero. Esto, la condena, la información, ha sido destacada incluso en la prensa internacional. Sí, ha sido en concreto el diario británico The Independent que se ha hecho eco de esta sentencia del Tribunal Constitucional. En realidad la noticia no es nueva, seguro que la resistencia la recuerda. De hecho, la sentencia del Constitucional es el último paso que ya fija como definitiva la multa a una mujer española llamada Dachu Perris, que fue condenada por llamar asesino a Víctor Barrio, el torero fallecido en 2016. El diario británico lo que destaca es un poco cómo esta condena ha sido ciertamente controvertida. Ironiza un poquito en su entradilla, diciendo que en España llamar asesino a un torero puede resultar un asunto pues bastante costoso y ruinoso, pero sin embargo está permitido decir que es un matador, que un torero mata toros, ¿no? Que les llamaba la atención un poquito esta especie de matiz pues casi semántico, ¿no? Pero bueno, detallaban un poquito el caso, ¿no? Recordaban pues como tras de Víctor Barrio, pues hubo varios artículos o varios comentarios en las redes sociales un poco señalando o tachándole de asesino, y en concreto el de Dachu Perris en Facebook, que decía que uno de los aspectos positivos es que se trataba de un asesino que iba a dejar de matar. Y lo que The Independent también ponía de relieve es que el hecho de que además hubiera tantos mensajes un poco en este sentido evidenciaba la prominencia y la fuerza que ha ido ganando poco a poco en estos últimos años el movimiento antitaurino en España. Que había, pues, que este tipo de mensajes hace años hubieran sido impensables y sin embargo se estaban escuchando. También recogía un poco como la viuda del torero pues se había querellado contra estos mensajes, y ahora la noticia de la sentencia del Constitucional pues sin embargo mantenía la multa y consideraba que eso no podía considerarse libertad de expresión. Pero es verdad que le había llamado la atención poderosamente al diario británico, que el artículo era de Graham Keeley, el corresponsal, bueno, no es directamente corresponsal, es el freelance que escribe para The Independent y para varios medios, y que volvían a insistir esto, ¿no? Que cada vez la actitud de los españoles hacia la tauromaquia era más mixta, ¿no? Se dividía entre los que lo consideraban arte y los que lo consideraban algo cruel. Oye, también The Guardian, claro, ha puesto el foco en Marbella. Dice que se ha convertido en un imán para gángsters y en la ONU del crimen.
Sí, es un artículo, es un reportaje que además firman dos periodistas españoles, Nacho Carretero y Arturo Lezcano, que publican, sin embargo, el diario británico en una sección que se llama The Long Read, que es un reportaje largo, ¿no? Es la lectura larga, entonces es un reportaje muy largo, y en el que detallan un poquito cómo Marbella, el titular es algo así, ¿no? Se ha convertido en un imán para gángster o en una Naciones Unidas del crimen, ¿no? Y bueno, dan algunos datos bastante significativos, ¿no? Por ejemplo, que se considera que hay hasta 113 grupos criminales que están operando desde Marbella de 59 diferentes nacionalidades, y que realmente Marbella se ha convertido en el epicentro del crimen, sobre todo el tráfico de drogas en estos tiempos, ¿no? Recuerdan un poquito todo el desarrollo de la ciudad malagueña y bueno, citan algunos de los algunos casos especialmente pues que han sido especialmente destacados, y luego ponen el foco en un par de cosas que me parecen interesantes. Es primero que recientemente se ha detectado un mayor aumento de violencia y que la presencia de los gángsteres, de los criminales, digamos, de la nueva generación, hay pues mucha más violencia gratuita, que la policía se está quedando además atrás y que no tiene demasiados medios para hacerle frente, y que además estos grupos y estas bandas criminales pues han sabido reorganizarse tras la pandemia, que supuso un golpe bastante importante, y digamos que se mantienen, sin embargo, el papel de Marbella como uno de los polos y de centro neurálgico para el crimen internacional. Oye, Le Secó también en Francia dice que la hostelería española vive ahora la euforia del desconfinamiento, pero apunta que al sector le preocupa el futuro y los cambios de hábitos. Sí, es un reportaje que ha sido bastante, bueno, que llamaba la atención, ¿no? Porque ahondaba un poquito en esta idea del desconfinamiento, de la euforia del desconfinamiento, era el titular que utilizaban, que estaba permitiendo a la hostelería en España pues un poco recuperarse de las pérdidas de este último año, ¿no? Destacaban cómo las terrazas estaban llenas, cómo desde el fin del toque de queda pues prácticamente era imposible conseguir mesa en un local. Es verdad que esta situación ha coincidido con el inicio de la desescalada en otros sitios de Europa, ¿no? En Francia también han reabierto los restaurantes, las terrazas esta semana. En Italia han empezado, con lo cual se coincide, todo esto converge a la vez. Pero en el caso de Les Echos, además de destacar, más allá de destacar el caso de la hostelería en España, de cómo se estaban aprovechando un poco de esta euforia, resaltaba que el sector había cierta preocupación porque ya se estaban empezando a ver un cierto cambio de hábitos en los consumidores, y eso, una vez que se pasara esta euforia inicial y este rebote post-confinamiento, digamos, para recuperar un poco el tiempo perdido, pues realmente podía implicar una situación diferente. Por ejemplo, mencionaba que los menús de día han caído casi un tercio, se están sirviendo casi una tercera parte menos de lo que se servían antes de la pandemia, que el teletrabajo y una serie de nuevos hábitos pues podía cambiar un poquito el sector de la hostelería en España. Bueno, pues así es como ha reseñado la prensa internacional, así es como destaca la imagen de nuestro país y proyecta, por lo tanto, en nuestra imagen en el exterior. Pilar de la Peña, muchas gracias. Gracias a vosotras. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Plata o plomo, el mundo a través de la mirada de las series de televisión, de los documentales, la forma en la que retratan la realidad y nos recuerdan el tiempo que vivimos con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, te confieso que como yo no sigo la prensa deportiva, no entiendo de deportes absolutamente nada, cuando me dijiste, oye, ¿qué te parece si hablamos de Reyes de la Noche? Digo, bueno, es una historia de radio, vale, voy a echarle un vistazo. Está fabulosamente bien, fabulosamente bien. Me encanta la recomendación, la estoy disfrutando un huevo. Es que no es una serie para solo los que nos gusta mucho el fútbol, ni siquiera te diría es una serie para los que hemos vivido la radio, que es nuestro caso, el tuyo y el mío. Yo creo que es una serie que es un retrato de una época de los 90
salvaje en ocasiones y menos salvaje en otras, pero la verdad es que a mí me ha gustado. Ya me sabe mal que solo hay 2 capítulos y que en las próximas horas ya habrá un tercero, pero me parece que es una muy buena apuesta de Movistar. Es la historia de la gran batalla, el duelo que se dio en las ondas entre 2 grandes de la radio. Está relativamente ficcionado, aunque la historia tiene bastantes componentes de realidad. José Ramón de la Morena y José María García. Pero describe muy bien aquel ambiente, aquellos años. El seleccionador debe largarse. No nos engañemos, España acabará pasando y jugará el Mundial. Pero el seleccionador debe largarse. ¿Por qué? Pues por cosas como esta. Mañana podrán verlas en todos los periódicos, pero hoy tengo en rigurosa exclusiva unas imágenes donde se puede ver claramente a varios jugadores de la selección nacional de juerga. ¿Y a cuándo corresponden estas imágenes? Pues al pasado martes. Bueno, ¿sabéis quién es el protagonista? Es Javier Gutiérrez. Javier Gutiérrez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Fernando, Ana, Fernando. Joder, qué pedazo de interpretación, Javier. Estoy alucinando todavía. Bueno, te lo agradezco mucho, pero eso tiene mucho que ver. Yo siempre digo que los actores somos líneas y cuando hay un texto bien escrito y unos personajes bien armados, como es este caso, gracias a los creadores y guionistas de la serie, Adolfo Valor y Cristóbal Garrido, pues es mucho más sencillo. Y luego tenemos un gran director, Carlos Terón, y luego ya es pues creérselo, ponerse a jugar y esta rivalidad radiofónica entre estos 2 popes del periodismo deportivo, como son J. Montes y Paco el Cóndor, pues daba mucho juego, o sea que nos hemos divertido muchísimo y por ende pues espero que los espectadores también así lo hagan. Decía Ana, dices el retrato de una época, pero es verdad, tiene el olor a Barón Dandy, tiene un poco el rastro de una época de la radio que no terminaba de morir, una nueva naciente también, pero un personaje extraordinariamente carismático como es José María García, al que interpretas incluso con la voz de una manera muy singular, muy característica. ¿Sabes si ha visto la serie? Pues creo que no, o no nos ha llegado nada. Seguro que la ha tenido que ver. En ese sentido, ni tanto José Ramón de la Morena ni como él. También hay que decir una cosa, Fernando. Esto es, realmente los creadores se sirven de esta rivalidad radiofónica como telón de fondo para contar muchísimas otras cosas, ¿no? Y cómo era la España de aquella época y una forma de hacer periodismo que seguramente no va a volver, por fortuna para unas cosas y por desgracia para otras, porque yo creo que había muchísima autenticidad en ese periodismo y se conseguían cosas como en el periodismo deportivo, por ejemplo, se hizo todo un espectáculo de una vuelta ciclista que, de no ser por la imaginación, en este caso de José María García y de José Ramón de la Morena, no habría alcanzado esa cota de espectáculos, ¿no? Y no habría tenido las audiencias que tendría tanto en radio como en televisión. También es cierto que era lamentable los epítetos que se lanzaban unos a otros y que por conseguir mayor audiencia valiese absolutamente todo, ¿no? En este caso el fin justificaba los medios y de qué manera. Y luego yo creo que en el mundo en el que vivimos ahora mismo, de redes sociales, de que todo esté impregnado por lo políticamente correcto, por eso decía lo de la autenticidad, había una cosa que se podían decir auténticas barbaridades, pero también había muchísima libertad a la hora de opinar y yo creo que ahora mismo hay nos imponemos una autocensura que va en detrimento de la información muchas veces, ¿no? Bienvenido, Paquito. Muchas gracias. Para nosotros es un honor. Estamos aquí para ser líderes. ¿Sabéis lo que es eso? Por vuestra audiencia no lo creo. Alguien se ha estado tocando los cojones, pero a base de bien. No quiero mirar a nadie porque básicamente habéis sido todos. Pero no pasa nada, tranquilos. No habrá represalias. Para todo aquel que quiera comenzar a trabajar de verdad, la puerta de mi despacho siempre estará abierta. Yo pienso lo mismo de la interpretación de Javi, que está espectacular. Miki Esparvé también es... yo creo que De la Morena tiene menos dejes seguramente que García, pero es verdad que también lo clava. Como dice Javi, hay ficción también, porque estábamos comentando antes de empezar que no se convierten en rivales directos
de un programa de noche a otro programa de noche nada más empezar. Es verdad que José Ra era uno de los que retransmitía el ciclismo y luego ya sí da el salto al larguero y ya se convierten en archienemigos. Pero sí que me gusta la reflexión que estabas haciendo ahora, el tema de las redes, ¿no? ¿Cómo hubiera sido esa misma guerra brutal si además le hubiéramos sumado el elemento intoxicador y de altavoz que tienen las redes, ¿no? Porque sin tenerlo, fíjate cómo era la temperatura. Pues imagínate, yo creo que sería inviable, porque los oyentes de uno y otro asistían por un lado, supongo que pasmados y también divertidos, ¿no? Por otro lado, a esa guerra cruenta, sin poder opinar, simplemente escuchando, ¿no? A día de hoy, cualquiera que esté armado con un tuit puede opinar y puede decir auténticas también barbaridades, ¿no? Y en ese sentido, por eso era tan espectacular, ¿no? La confrontación que había entre uno y otro. Es cierto que ha habido como alguna crítica en contra de la serie, y gente que vivió esa época, y hablo de vieja guardia del periodismo, que se ha molestado porque no somos fieles a la época o no retratamos fielmente lo que ocurrió. Es que nosotros desde el primer minuto se dice en las cartelas de cada capítulo al comenzar que esto es ficcionado, los personajes son pura ficción, aunque sí es cierto que están inspirados en dos grandes iconos del deporte y del periodismo deportivo como fueron García y de la Morena. ¿Y cómo te has preparado, Javi, para hacer del Cóndor? Porque imagino que tú, por la generación a la que perteneces, claro, tienes presente, ¿no?, el soniquete, vamos a decir, o la voz o el estilo de García. ¿Has tenido que revisarlo, reescucharlo? Bueno, nos hemos preparado, nos hemos documentado, hemos investigado, hemos querido hablar incluso con ellos y no ha sido posible, desgraciadamente, porque a mí me encantaría poder cotejar cosas con García y a buen seguro Miki también con De la Morena, pero no fue posible, por desgracia. Y sí, yo era oyente de Super García, porque soy muy futbolero y vivía apasionadamente y sigo viviendo apasionadamente los partidos a través de la radio. Prefiero la radio a la televisión, siempre que hay un partido interesante. Y ya te digo, ha habido desde muchísimo material de vídeos sonoros, y luego nos hemos empapado también de mucho libro que habla acerca de la rivalidad y de cómo se hacía periodismo en aquel entonces, ¿no? Yo, por ejemplo, he leído Buenas noches y saludos cordiales de Vicente Ferrer, que habla de toda aquella época y de la guerra cruenta, de un salto a otro de cadenas de José María García, y también de los libros de Los silencios del larguero de la Morena. Que habéis clavado, a ver cómo lo puedo decir, a alguien que además... El espíritu. Sí, yo iba a decir el ecosistema un poco que se genera hormonal un poco en torno al deporte, a los equipos de deportes, y especialmente en aquella época también, ¿no? Y es verdad que a mí me pilló relativamente joven, pero bueno, a los protagonistas los he conocido, evidentemente. La gente no quiere escuchar a un tuercebotas durante 2 horas. La gente quiere información, quiere rigor. Que somos periodistas, coño. Claro, que los chistes de gangosos están muy bien, pero que ¿dónde está la chicha, la carne, el tuétano, la información, y las los noticias? Datos, sí, va a inventar ahora la cuadratura del círculo. ¿Veis esta silla? Es la silla de Judas. Va a quedarse ahí para que no olvidemos quién nos traicionó. Me parece fascinante, creo que hacéis un retrato bastante interesante dentro de que, por ejemplo, el retrato de tu personaje es desalmado, no deja de ser alguien sin escrúpulos, ¿no? Que es capaz de cualquier cosa. En primer lugar, perdona, Fernando, la gente que ha vivido aquella época nos dice que nos hemos quedado cortos en el retrato, cosa que nosotros teníamos nuestras dudas de si nos habíamos pasado, pero parece ser que nos hemos quedado algo cortos, y espero que si hay una segunda temporada podamos solventar ese pequeño problema y añadirle más rock and roll a la segunda temporada. Sí, pues fíjate, te voy a decir que yo lo siento por esa generación, compañeros de la profesión que se sientan ofendidos por ese aspecto así generacional, pero te voy a decir que es que incluso el retrato, la figura de Alberto San Juan como director de la emisora, ese Total. Alberto San Juan, te digo, es que los veo clarísimamente delante. Es que hace un calco de algunos vestigios que quedan en la profesión, pero es que lo veía y decía, digo, es que es la imagen, el retrato. Quizá hay algo de paródico también, porque cuando llegan a lo que parece el canal 9 que es la COPE, sí. Con un sacerdote por allí, por la redacción, y ese alma así decadente
de la redacción, digo, incluso con todas las distancias, que no deja de ser una parodia, no deja de tener algo de cómico, pero tiene mucho de realidad. A mí, la verdad es que me ha parecido fascinante. Me ha enganchado que se me ha caído el ordenador portátil y todo de la emoción cuando he oído que íbamos a conversar. Pues los espectadores que hayan podido disfrutar del primero y del segundo, que esperen a ver el tercero y el cuarto, que entra en escena Jesús Gil, que es el único personaje real, o que aparece con el nombre real de toda esta historia, y la verdad es que está mayúsculo Manuel Gancedo interpretando a Gil, y añade todavía más testosterona a la serie y más hilaridad y más despelote, porque la figura de Jesús Gil, yo no sé si tendría cabida hoy en algún club del fútbol español, pero retrataba también muy bien lo que significaba o lo que era o lo que estábamos viviendo en aquella época del fútbol, ¿no? De los finales de los 80, primeros de los 90. En algún club te has quedado corto. Es el primer Trump de la historia, que los americanos se creen que lo han inventado todo, pero no. Hay una cosa que a mí me gusta mucho de la serie. Lo tuvimos antes aquí en España, sí, por desgracia. Eso, el pionero, nunca mejor dicho. Hay una cosa que me gusta mucho, y ya te liberamos, que sabemos que estás hasta arriba de trabajo, es el tema del machismo, ¿no? Un poco lo que estaba apuntando Fernando, así como más sutil. En esa época, en esa España, en esas redacciones, no era una cosa solo del periodismo, también eso aparece en la serie. Sí, bueno, y yo creo que sigue existiendo hoy, aunque es cierto que en menor medida, pero la serie habla de eso también, del machismo imperante que había en aquella época, pero no solo en la radio, en cualquier ámbito laboral, y estoy seguro que a día de hoy en cualquier empresa, en cualquier corporación, la mujer sigue teniéndolo muy, muy difícil, a pesar de tener el mismo o mayor talento que los hombres. Y yo creo que en la serie también está muy bien retratado eso, aunque también se ve, yo creo que antes decía Fernando que era malévolo mi personaje o representaba la figura del villano, pero yo creo que no se salva a nadie, porque todos tienen un punto de mezquindad, incluso el personaje de Margaret Laforet, que interpreta Itxaso Arana, también tiene su puntito de mezquindad y trata por todos los medios de hacerse un hueco a codazos en ese mundo de hombres. Es verdad. Decías en una entrevista que la rivalidad entre ambos era cruenta, pero era divertida también en ocasiones. Para ellos creo que no sería muy divertida, pero como oyente era descacharrante. Lo que pasa que supongo que no tiene que ser plato de buen gusto levantarse todas las mañanas y cargar con un arsenal de información que tienes acerca de esa persona a la hora de utilizarla delante de tus oyentes, o de insultos, o de llegar a lo que decía antes, ¿no? Que el fin justificaba absolutamente todos los medios. Entonces era una lucha sin cuartel, que yo creo que era desasosegante para ellos y para los equipos de trabajo que estaban en el día a día con ellos, porque debía ser algo agotador, aunque eso es cierto que como oyente de García o de La Morena era tremendamente divertido. Javier Gutiérrez, gracias de corazón. Bueno, a vosotros. Me hace mucha ilusión que os haya gustado tanto la serie. Gracias, un abrazo. Un beso, chao. No te quiero aburrir con cifras. Inténtalo, a ver. Muy bien. En las últimas temporadas, la curva del oyente medio de nuestra cadena ha subido 7,6 años. Para, me he perdido. Nuestros oyentes son viejos porque nuestro presentador es viejo. Y los anunciantes quieren gente joven, como tú. Espera, ¿qué me estás diciendo? Te estoy diciendo que te quedes en la cadena, Jota. Que te quedes con tiempo de descuento. Oye, pues Ana, en primer lugar te agradezco también el acceso con Javier Gutiérrez, porque es verdad, es uno de los grandes protagonistas de esta serie, uno de los dos grandes protagonistas de la serie, pero es absolutamente fascinante. ¿A ti qué tal el retrato que te ha parecido? Porque, claro, yo lo veía, está exagerado, pero las noches de whisky puro, varón dandy, que en la radio se fueron sofisticando y fueron cambiando, porque eso creo que es un vestigio de otro tiempo difícil de ver hoy en día, pero sí que tiene un aroma que a mí me daba lugar a una cierta reflexión también de, joder, pues sí que han cambiado las cosas, pero yo sí tengo un cierto recuerdo de aquello. Bueno, a ver, han cambiado, es verdad que no vivimos tú y yo por edad aquella batalla. Las redacciones en las que hemos estado después han evolucionado, quizá no todo lo que nos hubiera gustado. Bueno, yo conocí a Antonio Herrero en la COPE, no te vayas a pensar. ¿Ah, sí? Claro. Madre mía, Fer. Participé durante un año en el programa de Antonio Herrero en la COPE. Sí, eso no lo sabía yo.
La Resistencia va a gustar mucho este dato. Sí. Pero creo que tú le estabas preguntando ahora a Javi sobre la escena del cura, ¿no? De cómo la llaman de otra manera, pero es la cadena COPE, la cadena episcopal. Y incluso el propio trato del Cóndor de García, ¿no? Cómo los desprecia, cómo los insulta públicamente y le da todo igual, ¿no? Quizá no fue tanto así, porque le hubiera costado el puesto muy pronto, pero sí que es verdad que siempre ha tenido esa fama, ¿no? Y luego creo que también en los equipos, esa mezquindad de la que hablaba él, también está muy bien reproducido. Claro, no sé hasta qué punto eso ocurrió en la realidad o también hay un punto de exageración, pero claro, en dos equipos tan competitivos valía todo. Claro, no deja de ser una serie de televisión, eso está dramatizado, está entregado a la estructura, pero luego la propia estructura de la serie a mí me ha gustado, es verdad. Yo, cualquier cosa que suene a partido de fútbol me provoca ya una cierta distancia y sin embargo me ha entretenido mucho y me parece que está muy bien estructurada y que de pronto tiene giros de guión que son interesantes y tiene juegos que te van revelando que están muy bien, o sea, como serie está muy bien planteada. Y además está en ese nuevo formato que parece que ha venido para quedarse por lo menos un tiempo, que son 6 capítulos de apenas 30 minutos, creo que son 25 algunos de ellos. Sí, te lo ves muy, muy rápido, es fácil de ver y es ese tipo de ficción que te recuerda a una época, si la has vivido o si no te la cuenta, de los 90 en concreto, que a mí me parece apasionante también. Bueno, y luego cómo es el mundo del fútbol, más allá de que te guste el fútbol o no, ese arranque con el fichaje de un jugador que no vamos a desvelar mucho, y lo que ocurre después también con un seleccionador nacional. Todo eso resuena bastante a cosas que ocurrieron. Otra cosa es que las hayan exagerado, pero todo eso también está ahí en la historia. Bueno, Ana Pastor con esta serie Reyes de la Noche en Movistar, está en Movistar Plus, está bien, es una serie entretenida. Si os gusta el deporte, os gusta el mundo de la radio, pues mucho mejor, porque si no, pues es una cuestión de rivalidades empresariales, pero es interesante ver esos perfiles y ese retrato. Ana Pastor, gracias. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Peggy 18. Bueno, pues abrimos la página también del mundo de los videojuegos, esta forma de entretenimiento cuya industria está acaparando el tiempo de la gente muy por encima de otras industrias culturales y de entretenimiento. Ha ocurrido algo esta semana, ha fallecido Kentaro Miura. Es un ilustrador, es un dibujante. Esto ha provocado un auténtico terremoto en las redes sociales. Y a cuenta de esto, parte de los oyentes de la cafetera, a través del canal de Discord, decían: bueno, tenemos que hablar de este autor, que además tiene una obra que es clave en el manga fantástico, Berserk, pero que ha tenido una notable influencia en el mundo de los videojuegos, en Dark Souls, en Sekiro. Y hay un experto en España que además ha escrito precisamente sobre esto, Adrián Suárez. Adrián Suárez, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Una pena que tengamos que vernos en este día tan triste con la muerte de Kentaro Miura, pero un placer estar aquí. Sí, porque ha provocado un auténtico terremoto, tenía una legión de seguidores. Haznos una pequeña fotografía del mismo, porque parece que ha servido de inspiración a muchísima gente. Sí, es que, mira, es normal que Kentaro Miura tenga una gran base de fans, ¿no? Ya no únicamente, porque además de ilustrar, como tú dices, o dibujar muy bien, el tío es un guionista formidable, va con su trabajo publicándolo muy poco a poco, precisamente porque estaba aparte malito, estaba con enfermedad ya desde hace tiempo, y precisamente los fans somos muy devotos de él porque llevamos desde los 90 siguiendo su obra, publicada muy poco a poco, y además su trabajo ya no es únicamente que sea muy potente en lo visual, ¿no? Motivo por el que ha sido tan influyente en el videojuego, sino también porque tiene un argumento muy duro, con un personaje muy torturado que le persigue siempre el sufrimiento. Entonces estamos todos pendientes de qué pasa con su personaje, de qué pasa con Guts, y estábamos todos aparte especialmente emocionados porque resulta que las últimas declaraciones de Miura antes de fallecer empezaba a hablar de que él, por su forma de ser, quizás no le iba a dar un destino tan trágico a su personaje, a Guts, de Berserk, como podíamos todos imaginarnos, ¿no? Entonces estábamos, después de tantos años caminando con Guts, con este guerrero errante, deseando que le pasara por fin algo bueno, y se muere Kentaro Miura. Entonces imagínate. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees,
and everlasting dragons. Es verdad que hay muchísima tristeza, he visto entre los lectores de manga, los lectores de cómics, pero también en el mundo del videojuego, porque su figura, sus creaciones han servido también de inspiración para los videojuegos, ¿no? Sus personajes, lo tenebroso de algunos de sus personajes. ¿Esto por qué? Claro, tú piensas que al final el desarrollo de videojuegos japoneses está íntimamente relacionado con el manga y con el anime. Eso es algo que es un tema indisoluble, ¿no? De hecho, cualquier persona, yo por ejemplo soy especialista en estudiar narrativas japonesas y siempre que te pones a analizar narrativas japonesas, bien sea a Hidetaka Miyazaki, a Yoko Taro, a Hideaki Kazuhiro, a quien sea, tienes que meterte en el manga, porque al final es lo que todos estos autores leyeron de pequeños. ¿Y qué pasa? Que Kentaro Miura impactó muy profundamente a una generación de autores japoneses súper interesantes a día de hoy y que de hecho fueron los que a partir de 2010 fueron como los que encabezaron el resurgir de la industria creativa japonesa, ¿no? Con Hidetaka Miyazaki a la cabeza, Hideaki Kazuhiro, Yoko Taro, porque es imposible poder hablar de Nier, de Dark Souls o de incluso de Deadly Premonition o este tipo de obras sin mencionar a Berserk. Y desde unas influencias más profundas como las que tienen estas obras que beben de Berserk, es que luego tenemos como micropinceladas en todo el universo de videojuegos de Berserk, ¿no? Por ejemplo, una de las más icónicas, las más reconocidas, es la espada de Cloud en Final Fantasy VII, una espada gigantesca como la propia espada de Guts y que hasta hace el propio Cloud, los propios gestos que hacía Guts en Berserk, ¿no? Entonces, si tú te pones a día de hoy a mirar Berserk y a repasar las páginas, vas a encontrarte con mogollón de referencias en todo lo que es el videojuego japonés contemporáneo. Oye, tú tienes un libro publicado, creo que vas a publicar otro ahora próximamente, pero tienes un libro publicado, El padre de las almas oscuras, Miyazaki. Hidetaka Miyazaki, a través de su obra, donde también haces una aproximación a esto, ¿no? Sí, exactamente. Es que la idea al final... Hidetaka Miyazaki, en mi opinión, y ya no tanto en mi opinión, es una realidad, ¿no? Es uno de los autores más influyentes y que más impacto han creado en la industria japonesa primero y luego en la industria general, ¿no? Entonces, Hidetaka Miyazaki, hay que entender que él no es... O sea, en aquella época estos autores no estudiaban una carrera de videojuegos, un máster de videojuegos, ¿no? Simplemente se veían impactados por muchas ideas que veían a su alrededor y luego ingresaban en una empresa como puede ser en este caso From Software, y entonces sacaban adelante sus ideas en base a todo lo que les había impactado de pequeños, ¿no? Entonces, Hidetaka Miyazaki, como cuento en el libro, digamos que a la hora de pensar en el videojuego como ente, como espacio digital, estuvo muy influenciado por Fumito Ueda, por las obras de Ico, por Shadow of the Colossus, pero luego todo lo que es el imaginario fantástico, ese imaginario oscuro, está influenciado por dos autores principalmente, desde Occidente por Ian Livingstone y sus obras de lucha ficción. Seguro que has leído alguna de pequeño, estas obras de Elige tu propia aventura, que tenías que ir eligiendo y combatiendo. Por una parte esa, y ahí es donde descubrió esa forma de narrar tan somera, tan reducida, ¿no? Tanto de jugar para buscar la narrativa, pero luego toda la imaginería, todo el espacio, toda la idea de armaduras, la idea de los dragones, todo eso viene de Berserk. Pero no solamente eso, hay una idea muy profunda en Dark Souls, que es lo que nos ha atrapado a todos a jugar y que se repite en Sekiro, que estará de nuevo en Elden Ring seguro, y es la idea de que el héroe está sumido en un eterno sufrimiento del que ni sale ni incluso se queja de él, sino que lo acepta, ¿no? Que son ideas que son fundamentales en Berserk, la idea de un caballero que, pese a saber que es imposible su destino, pese a saber que el sufrimiento está siempre atado a él, sigue avanzando. Eso está metido en Dark Souls, ¿no? Y a su vez son ideas, digamos, muy japonesas, porque a su vez aceptar el sufrimiento eterno de la vida y seguir adelante con una sonrisa es parte incluso de ideas del budismo zen, ¿no? Que son elementos culturales muy arraigados en Japón. Y al final, claro, es que en Berserk, por eso te digo que Kentaro Miura no solamente es un dibujante, es una persona que supo fusionar muy bien ideas de la fantasía occidental con ideas muy japonesas. ¿Y eso qué pasó? Que todos estos autores que crecieron leyendo sus cómics, a día de hoy entiendan a Berserk como un elemento generador de ideas muy, muy potente. Y bueno, Hidetaka Miyazaki, como me preguntas en el libro, al final es que es imposible hablar de Hidetaka Miyazaki sin Berserk. E incluso ahora, que a ver si de una santa vez nos enseñan algo más del Elden Ring, que es su siguiente trabajo, incluso empezamos a ver en los mismos trailers figuras e imágenes que provienen igualmente de Berserk, ¿no? Entonces, claro, la idea, además es simpático, es gracioso esto, porque una forma que tiene de trabajar Hidetaka Miyazaki cuando tiene que preparar partes de sus videojuegos, parte de sus trabajos, a idea de concept art, lo que hace siempre es que él dice que expresa imágenes en palabras, ¿no? Y dice, quiero un dragón, que no sé qué y qué tal. Entonces, todo su equipo
de artistas, busca referencias y le presenta trabajos, ¿no? Entonces, claro, me hace gracia ahora que ya no va a continuar Berserk, que a ver estos artistas dónde buscan ideas, ¿no? Que cautiven a Miyazaki, porque claro, lo tenían muy a huevo sabiendo que estaba enamorado de Berserk. Claro. Esta retórica a la que te refieres de el héroe, de ese dolor, por ese sufrimiento, por la dificultad, pero a la vez le hace mantenerse erguido. Esto tiene... ¿Cómo ha conseguido penetrar? Porque claro, esto es una cultura narrativa que tiene su fondo también filosófico, pero el grado de penetración en la cultura occidental ha sido extraordinario. Dark Souls es una auténtica referencia, por ejemplo, ¿no? En materia de videojuegos, pero entiendo que esta impronta también está marcada en algunos personajes en el cine. ¿Es posible? Sí, a ver, tú puedes ver cine japonés y puedes ver anime y puedes encontrarte muchas de estas figuras. Es decir, no es algo que se haya inventado Berserk. Es una idea que la puedes ver muchas veces en muchos trabajos. De hecho, por ejemplo, otra de las figuras de anime fundamentales que estrenaron, de hecho, ahora hace poco la película de cine de Evangelion. En Evangelion trabajamos con las mismas ideas. Personajes sometidos a un sufrimiento eterno del que no pueden escapar en ciclos continuos, en el que parece que la única salvación es fusionarse con el todo y perder su yo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto ha funcionado muy bien en el videojuego, principalmente porque cuando apareció Demon's Souls y apareció Dark Souls, veníamos de una época que era la época de Wii, de PS3, en la que los juegos empezaban a casualizarse, se empezaba a intentar integrar un mayor público dentro del videojuego y los jugadores, había un gran número de jugadores que queríamos volver a esas sensaciones de los juegos clásicos, de aventuras difíciles, en las que morir no era algo que se penalizaba, sino parte del videojuego. Entonces, ¿qué pasó? Que claro, Hayataka Miyazaki se encendió la bombillita y conectó la propia narrativa de su trabajo con esta idea. Y entonces incluyó la muerte como parte de su trabajo narrativo. Y la muerte en Dark Souls, la muerte en Demon's Souls, no es una penalización, sino que es parte más de ese flujo continuo de vivir, morir, mejorar, resucitar y avanzar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que a todas esas personas que queríamos esas aventuras clásicas, estos desafíos, nos recogió a todos y nos dio una luz y muchos dijimos, hombre, por fin volvemos a tener estas sensaciones clásicas de videojuegos duros y además con una idea de la muerte, porque morir en el videojuego es una idea central del videojuego, porque en el videojuego en Mario morimos mucho. Entonces, que integren esa idea de morir como parte de la propia identidad del videojuego funciona muy bien. Y si eso le añades todo esta pátina que te decía del budismo, ¿no? De aguantar, de perseverar, de no parar, pues imagínate. Y de hecho, ahora mismo hay una enorme comunidad rodeando a Dark Souls, que son los no-hitters, que tenemos en España, gente muy buena, que lo que hacen es que intentan superar y lo consiguen Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, sin recibir ni un solo golpe, haciendo que esa idea de pervivir sea incluso como más extrema, ¿no? Y en España tenemos una comunidad buenísima de gente que lo está haciendo. Y claro, yo conozco Dark Souls solamente de una aproximación muy superficial, porque he visto algunos vídeos, algunos streaming en internet, pero no lo he jugado, porque una de las cosas que me decían algunos oyentes cuando me decían, este es un juegazo que te va a fascinar, dice, pero acostúmbrate a morir permanentemente. Provoca una cierta frustración, pero claro, no lo había visto desde la perspectiva de que está integrado en la propia estructura y la filosofía del juego, ¿no? De todas formas, yo te voy a ser honesto, la primera vez que toqué Demon's Souls, lo toqué como un jugador que no sabía todo esto, ¿no? Entonces a mí también me frustró, me enfadé, pensaba que estaba todo mal hecho. ¿Qué pasa? Que la idea de Dark Souls, estos juegos, es aproximarse a ellos con la honestidad de que son juegos duros y saber que no pasa nada por ver guías, no pasa nada por ver a gente que juega y no pasa nada porque los primeros pasos los hagas guiados. En todos estos juegos de Dark Souls hay una idea de dificultad que tú puedes ajustar por tu forma de jugar. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes elegir una clase piromántico o mago que te facilita mucho el juego. Y una vez que lo pasas de esa manera, siguiendo consejos de gente, es el momento de volver una segunda vez al juego, tomándote el desafío más en serio. Y es un juego que permite mucho también la rejugabilidad, porque la idea de ciclo eterno, de muerte eterna, de resistencia perpetua, no solamente está en el morir y en revivir, sino en acabarte el juego y volver a jugártelo con un desafío mayor. Porque está lo que se llaman los New Game Plus, que eleva la dificultad del juego y hasta introducen cambios. Oye, estás ultimando un libro, ¿no? Sí, un libro buenísimo que tienen que comprar todos tus oyentes. Se llama... Lo van a hacer seguro, además. Mira, yo después, cuando yo me metí muy duro con el libro del Padre de las Almas Oscuras, me cautivó y además de estudiar mucho a Miyazaki, me metí con Berserk. De Berserk empecé a leer muchísimo de budismo zen, de cultura japonesa, de identidad japonesa. ¿Y qué pasa? Que claro, me quedó un libro muy bueno, en mi opinión, estoy muy orgulloso de él, de Miyazaki, pero me quedaban todavía mucho que contar sobre las narrativas complejas japonesas. Entonces lo que hice después de acabar el libro de Dark Souls fue empezar otro, que es el hermano de ese libro,
que se llama He soñado que soñaba, interpretando narrativas de videojuegos japoneses complejas. Entonces, ahí me meto más a ahondar en por qué existen juegos que beben tanto de Berserk, de Evangelion, de OVA, de la propia idiosincrasia japonesa, y todo visto, por supuesto, desde una perspectiva occidental, ¿no? De por qué eso nos llama tanto la atención, de cómo se fusiona lo occidental con lo oriental. Y ahí vuelvo de nuevo a Dark Souls, vuelvo de nuevo a Bloodborne, y lo meto también con ideas de Nier, juegazo que también tienes que jugar. El próximo día que hablemos, Dark Souls y Nier pasados. Compromiso. Sí. Entonces, bueno, nada, no sé si pasados, no lo sé, pero aproximados. Déjame que todavía no quiero terminar el Red Dead Redemption porque me da pena que se acabe. Hombre, me da una cierta... ¿En el 1 o en el 2? En el 2. Pues nada, hasta el año que viene, colega. Pero estoy muy cerca de acabar. Lo que pasa es que llevo varios meses, como me entrego al mundo libre, al mundo abierto, pues me pongo a cabalgar y a cazar osos y entonces ahí he hecho las horas. Estoy a punto de terminarlo, pero lo he instalado en otro ordenador y estamos retransmitiendo las partidas volviendo a empezar. Todo final tiene un comienzo y entonces volviendo a empezar y volviendo a ver el juego desde el principio. Yo ya, fíjate, hace solo unos meses ya no me acordaba de algunas de las anécdotas, ¿no? Pero es maravilloso. Jugar lento es lo mejor que se puede hacer. Bueno, es que es un juego absolutamente espectacular para entregarse. Pero bueno, oye, pues tengo muchas ganas de leer entonces tu próximo libro, Adrián. Honestamente, me parece muy interesante la propuesta, así que espero que hablemos prontito. Te lo agradezco muchísimo. Claro. Nada, yo a ti, si quieres cuando lo leas, me vuelves a llamar y charlamos un poquito más. Perfecto. Bueno, ha muerto Kentaro Miura, el autor de Berserk, una auténtica inspiración para estos videojuegos, pero un ilustrador que tiene, es verdad, el corazón roto con muchísimos seguidores, hemos visto en estos días en las redes sociales. Adrián Suárez, gracias de corazón. Gracias a ti por invitarme, nos vemos. La Cafetera presenta los relatos de Ainhoa Goñi. Viernes de cuento, viernes los relatos que los oyentes trasladan a Ainhoa Goñi, que ya transforma en relatos literarios siempre tan bellos, siempre tan profundos, tan interesantes. Ainhoa Goñi, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bien, estamos aquí en plena batalla de la vida, hija, en plena batalla, pero deseando escuchar el relato de esta semana porque además creo que entras en las procelosas aguas de la tristeza. Sí, es la batalla que están viviendo en estos momentos muchísimas personas, que además, pues eso se ha agravado con la pandemia. Y bueno, hablaba con uno de los oyentes de que está pasando una situación complicada, que no es el único, evidentemente, y hablábamos, pues de distintas experiencias, de mucha gente que tengo yo también a mi alrededor que están viviendo una situación complicada y de cómo hay que intentar seguir siendo positivo siempre. Ya sabes que yo soy muy positiva, entonces en este caso el relato, como siempre, al final nos dedicamos a buscar las cosas positivas de la vida, a saber que de todo se sale. Y una cosa que yo digo muchas veces cuando hay situaciones o personas, como es el caso de este oyente, que no es la primera vez que pasa por una situación así, porque de vez en cuando pues tiene depresión y tiene que luchar fuerte contra ella, ¿no? Y consigo mismo. Pues yo siempre digo eso, que lo bueno de que haya pasado por verlo en positivo, lo bueno de eso es que ya conoce sus demonios, ha triunfado una vez y volverá a triunfar porque sabe cómo luchar contra ellos. Entonces, este es mi mensaje positivo, mi mensaje de calma, que es el título del relato. Y para todos los que en estos momentos están pasando momentos complicados y preocupaciones, para que sigan mirando hacia adelante y sigan luchando para encontrarse mejor cuanto antes. Es que además es verdad, en este tiempo que estamos viviendo tan complejo, tan complicado, la gente está expresando también que todo esto le está pasando facturas y que es una buena lección, es un buen mensaje también para tomarlo y para reconstruirse un poquito por dentro y saber que todo pasa, todo sucede y es normal además que nos encontremos como seres humanos en unas etapas mejores que en otras y es por así. Supuesto. Y hoy nos acompaña, le va a poner voz además
Sí. Nuestro queridísimo Pachi Freites. Pachi Freites, buenos días. Hola, buenos días a todos. Ay, qué gusto, Pachi. Es verdad, como me gusta escucharos a Ainhoa y a ti en este espacio, y te agradezco mucho que lo sepas, Pachi, siempre la ayuda que nos brindas para hacer de esta sección una realidad, siempre poniéndonos en contacto con gente también, con voces del mundo del espectáculo, de las artes, de la cultura. ¿Qué tal estás? Ya sabes que es un inmenso placer, y además es que te puedo asegurar que todas las actrices, todos los actores y todas las voces que vienen aquí vienen encantados y se marchan más encantados todavía. Es un gustazo. Pero oye, nosotros sabemos mucho de eso, de montañas rusas. La vida es una montaña rusa. Vosotros los propios actores lo vivís constantemente. De estados emocionales, de salir, entrar, de las depresiones. Todo esto lo batallamos cada día, cada ciudadano, cada ser humano adulto, ¿no? Sí, así es. Como tú muy bien dices, las herramientas de trabajo que utilizamos los actores son nuestras propias emociones. Entonces, lo bueno que tiene es que hasta del mayor sufrimiento nosotros podemos sacar petróleo a la hora de crear. Efectivamente, como tú muy bien dices, además, como nuestras carreras son auténticas montañas rusas, de pronto tienes temporadas en las que no paras de currar y ganas mucho dinero. Y de pronto vienen otras temporadas en las que te comes literalmente los mocos y dices, madre del amor hermoso, cómo bajan los ceros de la cuenta. Oye, yo te digo una cosa, que lo ha contado Pachi alguna vez a los amigos. Uno de los momentos más duros también que ha vivido en su vida, ¿verdad? Decía que había coincidido con uno de los papeles que mejor había hecho en su vida, o de los que más orgulloso estaba, que es su papel en El padre de Caín. Bueno, sí. Eso, efectivamente. Por aquella época estaba un poco jodido. Me decía, oye, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar poner todo esto que llevas dentro, vamos a intentar ponérselo a ese personaje, porque era un personaje muy atormentado y bueno, pues fue el personaje de mi vida, sin lugar a dudas. Claro, es que además el mundo de los adultos es este. Me hace yo lo he contado alguna vez, en una etapa de mucha angustia que pasé y me encontré a Iñaki Gabilondo y me dijo, ¿qué te pasa? Que tienes una cara espantosa yendo al estudio con un ataque de ansiedad. Y le dije, pues es que me ha dado un ataque de ansiedad, nunca me había pasado una cosa de estas. He tenido agorafobia, he salido a la calle y me dijo, hombre, bienvenido a la edad adulta. Y entonces entendí que la vida es una montaña rusa permanente, que pasas etapas con angustia, que pasas etapas muy relajado, que pasas etapas en las que te sientes muy fuerte, especialmente cuando eres muy joven, y etapas en las que de pronto tienes numerosas cuestiones que tienes que aprender a gestionar y contra las que tienes que batallar, ¿no? Y en esa línea, pues va transcurriendo la vida en ese viaje. Así que es fantástico, Ainhoa, que le hayas puesto a esto literatura, que le hayas puesto a esto belleza en las palabras. ¿Qué título lleva? Se llama Calma. Pues es el relato hoy de Ainhoa Agoñi en la voz de Pachi Freites. Gracias a los dos. Gracias a ti y a todos los oyentes, un abrazo fuerte estos días. Eso es, un abrazo para todos. Él estaba perdido. Se había perdido poco a poco en lo que parecía un mar en calma. Empezó a nadar hacia adelante, siempre hacia adelante, sin mirar atrás, siempre en la dirección marcada, no elegida, la indicada, la esperada, pero no la deseada. No sabía entonces que ese camino no te lleva a ninguna parte cuando los objetivos no existen, no los marcas tú o están en otro sitio. No sabía entonces que entrar es fácil, pero llega la oscuridad, llega el frío y llegan las dudas en un mar rodeado de peligros invisibles. Salió a nadar una tarde cualquiera, cuando las razones revolvían su mente y alimentaban su cabeza de sentimientos que no eran ciertos, de estados que no eran reales, de historias que no habían ocurrido. Todavía recuerdo ese momento. Todavía recuerdo no haberme dado cuenta del peligro que se acercaba. Así saliste una tarde, pero no te vimos volver. Los que te queríamos te buscamos durante horas, días y noches infinitas, pero aquellas olas enormes de aquella tormenta que había aparecido de la nada no nos dejaba encontrarte. Aparecían colores y formas que confundían nuestros sentidos.
1000 veces creímos verte, pero tú ya no estabas. Lo último que supimos de ti es que vivías la vida de otros, la esperada, la no buscada, y morías de culpabilidad cuando decidías mirar en otra dirección. Morías de responsabilidad por querer encontrar otro camino, por seguir tu propia historia, por volver a empezar. No se puede encontrar al que no quiere ser hallado, porque los miedos te cambian la forma y el color, rebuscan en lo más profundo de aquellas aguas y te prohíben respirar en la superficie, donde sí podríamos verte. Nosotros lo sabíamos. Los cantos de sirena te llamaban, hipnóticos, cercanos, certeros, reconocibles. Sabían atraerte, sabían cómo buscarte, podían volver a engañarte. Y nosotros no llegamos a tiempo. No llegamos a tiempo para decirte que todo iría bien, que no escuchases esas voces mentirosas. No conseguimos decirte que podíamos ser tu faro. No lo hicimos. Así entraste en aquellas aguas oscuras que no conocías. La tarde era fría y la noche provocó que las sombras y la niebla poco a poco lo llenasen todo. Pero no había tierra firme. Nunca hay casa, no hay hogar, no hay futuro si juegas en las zonas de otros. No hay sitios seguros si apuestas por el campo de batalla del enemigo. El futuro no existe en un mundo en destrucción, porque el que marca el camino, el que tiene la información, el que dicta las leyes, pone las normas. El que juega en casa cierra la puerta y esconde la llave para que su prisionero no vuelva a sentir la libertad. El que organiza el juego es el único que sabe dónde está la salida. Pero hay salida. Esa es la clave. Si consigues entrar, puedes volver a salir, aunque tengas que buscar el camino entre las sombras. Pensamos que no te volveríamos a ver. Juro que pensamos que no volverías, que aquellos caminos inciertos te llenarían de temores, cansarían tu corazón dolido y matarían tu esperanza. Pero hay personas que nunca pierden la ilusión, aunque parezca que perderán la vida en el intento. Y cuando la noche se hacía todavía más oscura y las fuerzas fallaban, las primeras luces del día empezaron a iluminar aquellas peligrosas aguas oscuras. Empezaste a ver los bordes de aquellos cuchillos alados, convertidos en olas y en rocas. Empezaste a ver tus manos, los 10 dedos de esas manos, tu cuerpo que entraban y salían del agua, que entraban y salían entre aquellas olas que empezaban a reflejar los primeros rayos de sol. Las sirenas siguieron cantando. Escuchaste su música, reconociste cada palabra y cada promesa, pero ya nada de lo que te ofrecían podía interesarte. El sol siguió subiendo y empezó a penetrar en aquellas aguas que ya no te daban miedo. Podías ver lo que te rodeaba, casi tocabas ese fondo cercano que antes te pareció tan profundo. Y entonces supiste que volverías a nadar en aquel mar en calma. Y verías tus manos aparecer y hundirse en aquellas aguas que ya conocías en detalle. Supiste entonces que las sabrías navegar 1 y 1000 veces. Jamás te volverías a hundir en ellas, jamás te volverás a perder. Sé que en este proceso has perdido cosas. Sé que algunas de ellas no volverán, pero también sé que antes ya habías perdido otras batallas y acabaste ganando las guerras porque los enemigos pueden cambiar. Pero los aliados también pueden modificar sus rostros y hacerse más numerosos. Sé que siempre has seguido adelante. Sigue nadando. Busca otras razones, otras aguas y otras formas de nadar, pero sigue nadando porque al final el sol sale y el frío desaparece poco a poco. La tierra firme empieza a vislumbrarse a lo lejos, los barcos se acercan a ayudarte y el viaje de vuelta a casa cada día está más cerca. Tienes la suerte de conocer a tus demonios en detalle. Ganaste antes esta batalla, mírales de frente, llámales por su nombre. Con la luz encendida los monstruos no son tan grandes y sus sombras ya no esconden los miedos. Ya se puede sentir la aurora. Llegarán
tus tiempos en calma. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.